El tema de esta semana es el de árboles B. ¿Qué son los árboles B y cuáles son sus características? ¿Y qué tienen de especial estos árboles? Este tipo de árbol se desarrollaron en un principio para almacenar índices de bases de datos en disco, que estos árboles los vamos a utilizar para accesar a datos fuera de la RAM. La idea de los árboles B es accesar a la información fuera de la RAM. La información también se guarda por fuera de la RAM, o sea, en disco. Disco duro, CD, DVD, disquete, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahí, o lo que queremos hacer, es traernos la información del medio secundario o de la memoria secundaria, traérnosla hacia la RAM para procesarla. Eso es lo que queremos. Nosotros no nos podemos traer toda la memoria del disco duro a la RAM. No podemos. Nos tenemos que traer sectores del disco duro. Los discos duros están divididos en sectores. No nos traemos la información byte por byte, ni entero por entero. Los medios secundarios son muy lentos en comparación con la RAM. La RAM es muy rápida, pero el disco duro, el DVD, el CD, inclusive la memoria flash USB, son muy lentas. Entonces, imagínense que ustedes van a grabar byte por byte, pues no, nunca terminarían. Lo que se hace es traerse o escribir sectores completos del disco duro. Nos traemos sectores. Esos sectores sí los podemos guardar en RAM. Ahora, dirán, bueno, ¿qué tienen que ver los sectores? Que la información normalmente no está en un sector, está distribuida en varios sectores. Por eso hay que traérnosla. Para realizar la menor cantidad posible de accesos al disco, nos traemos lo más que podamos, un sector. Se desarrollaron para almacenar índices de bases de datos en disco. Cuando ustedes usan bases de datos, los datos se indizan con Z, se indizan, ¿no? Se hace un índice. Esos índices se guardan para que la siguiente búsqueda sea muy rápida. Entonces, esos índices se guardan en el disco, en archivo, básicamente. Pero son muy grandes, ¿no? Son índices muy grandes. También los sistemas de archivos de los sistemas operativos están basados en árboles B o en variantes de los árboles B. Los nodos de un árbol B tienen el tamaño exacto para entrar en un sector del disco. Los discos se formatean por sectores y es un tamaño fijo. Cuando ustedes mandan formatear el disco, los sectores tienen un tamaño fijo y de ahí no se mueve hasta que vuelvan a formatear. Normalmente damos la orden de formatear y no nos metemos con sectores. Los sectores pueden ir desde 512 bytes hasta 64 kilobytes, ¿no? Lo normal son 512, 4096, 2048 bytes. Tienen un sector de 2048 bytes y su información es de 10,000 bytes. ¿Qué pasa? Que necesitan varios sectores. No crean que su información se guarda de manera continua en el disco duro. No, se va guardando por sectores. La idea del árbol B es traernos un sector completo del disco. Ahí viene la información. Sabemos qué hay, ¿no? Pero nos traemos esos desde 512 bytes hasta 4096, por ejemplo. Nos lo traemos de un solo golpe. Y eso va a ser un nodo. Ahorita lo vemos. Haciendo los nodos tan grandes como sea posible, reducimos el tiempo de acceso al disco. Entonces, empezamos por el nodo, ¿no? Que es la unidad fundamental, el nodo. El nodo va a estar dividido en llaves, que como les decía, va a corresponder a la información K3. Un nodo no solamente está hecho de llaves, también está hecho de referencias. Ya habíamos dicho, M es el grado del árbol y se refiere al número de hijos que puede tener. En este ejemplo, el árbol es de orden 5. Máximo 5 hijos, máximo 4 claves. Pero la propiedad del número mínimo de hijos, eso quiere decir
que al menos tenemos que tener 2 llaves. Por lo menos 2 llaves y 3 hijos. ¿Órale? Otra característica es que la llave K0 es menor que la llave K1 y K1 es menor que la llave K2. Es decir, van en orden. ¿Sale? Estos números van en orden para no perdernos. Y vamos a suponer que tenemos voy a dibujar aquí en este. Vamos, que esta sea una hoja. Vamos a suponer que esta es una hoja ya. Entonces, al ser una hoja, todos estos apuntan a nil, ¿no? Voy a ponerle J0. ¿Qué quiere decir esto? J0 es menor que J1. Es puro orden. Eso es nada más mantener un orden. J3, ¿sale? Y a su vez, J3 es menor que K0. Es lo que quiero decir. Que si este fuera 10, estos podrían ser del menor negativo al que quieran hasta el 9. Este sería 10. Entonces, este máximo sería el 9. 9 y 10. Dibujar nuestros árboles de esa manera cada rato, pues está medio complicado, ¿no? No podemos estar dibujando árboles así, porque es muy, muy difícil, muy tedioso. Entonces, una segunda forma de dibujarlo es así, K0 con una doble barra. Y estos son nuestros índices para dibujo. Pero andar dibujando dobles barras también tiene su chiste. Y esta es la forma que vamos a estar utilizando. Entonces, esta es la forma que vamos a estar utilizando. Aunque en los libros se pueden encontrar las tres. ¿Qué es lo importante de esta forma? La primera que dibujé. ¿De qué nos da idea? De algo muy interesante. Que ya cuando lo programemos, este va a ser un arreglo y este va a ser otro arreglo. Vamos a tener un arreglo de llaves y vamos a tener un arreglo de nodos. Y todo esto lo vamos a englobar dentro de lo que es un nodo. Cada nodo tiene un arreglo de llaves. Y esto nos va a simplificar la vida cuando nos estemos moviendo. Estamos haciendo una búsqueda, como les decía, pues nos vamos a colocar aquí, por ejemplo, en este caso, y vamos a buscar así. Bueno, podemos buscar así, nos lleva a un nodo y lo podemos buscar de manera secuencial. Que las llaves y los nodos sean arreglos, ¿va? Para eso nos ayuda esta imagen. Pero realmente vamos a estar usando esta.